días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami Beach, hogar de Neurosurgical TV. Hoy tenemos el placer de tener Roberto Herrera, neurocirujano, jefe de servicio en Clínica Adventista Belgrano en Buenos Aires. Yo conozco a Roberto mucho tiempo, ha hecho muchas charlas en español y inglés. Y Roberto va a televisar jueves de un programa, lo mismo programa, Neurosurgical TV, pero lo mismo charla en inglés. So, ok, antes de Roberto empieza, vamos a encontrar los panelistas. Rolando, ¿puede introducirte, por favor? Rolando, hola. Yes, I'm a neurosurgeon from Peru. Ok, muchos bienvenidos. Pablo. Yo Pablo. soy neurocirujano peruano, muy atento a la charla del doctor Roberto Herrera, bastante conocido aquí en el país. Ok, qué bueno. Ok, después puedo hablar con Roberto. Pablo, ¿puede introducirte, por favor? Pablo, o tal vez no se oye. Ok, Roberto, bienvenidos y gracias y ándale pues. Bueno, muchísimas gracias. John, estamos en esto juntos desde hace mucho tiempo, como bien dices, casi desde el principio. Y es un placer poder hablar para toda América Latina y contar un poco nuestra experiencia en la cirugía de los gliomas. Más que hablar de una tecnología, creo que lo importante es que nos pongamos de acuerdo en qué hacer con la cirugía, qué es la cirugía de los gliomas, qué podemos ofrecer, hasta dónde operar, cómo, cuándo y cuánto. A mí me gusta referirme al trabajo del doctor Dandy, que ya va a tener casi 100 años. Cuando Walter Dandy seguramente él notó, como notamos nosotros, que había un tipo de tumor, que eran los gliomas, que hiciera lo que él hiciera, los perdía. Los pacientes vivían menos de 6 meses o 6 meses como máximo. Entonces, como buen cirujano, él se propuso, esto no me va a ganar tan fácil, y pensó que podía hacer algo más. Si las extensiones grandes no le resultaban, se dispuso a hacer hemisferectomías. Del lado derecho, porque a él le preocupaba seguramente dejar un paciente con un daño neurológico importante, pero más lo preocupaba dejarlo fácil. Entonces él dijo, voy a hacer hemisferectomías en el lado derecho. Le voy a avisar a los pacientes que van a tener una hemiplegia, que van a quedar con un daño neurológico importante para toda su vida, pero a lo mejor es la forma de combatir este tipo de tumores. Y creo que fueron 5 pacientes. 3 fallecieron por infecciones. Imagínense, en aquella época, estamos hablando, él publicó esto en 1928, va a ser 100 años. Y tuvo 3 fallecidos por meningitis y neumonía. El otro paciente estaba muy comprometida la línea media, el tálamo, el diencéfalo, y también vivió pocos meses. Pero tuvo un paciente que vivió 3 años y medio, cuenta él. Y fíjense que él estaba preocupado porque él decía, repetidamente yo fue examinado antes de que dejara el hospital y no parecía que tuviera un trastorno mental muy obvio. Como que él se preguntaba y se cuestionaba si ya esa hemisferectomía valía la pena o no. Y tanto es así que él destaca en su publicación que el paciente siempre estuvo feliz y agradecido por la extensión que él le había dado a su vida, de pasar esos 6 meses que estaban casi predeterminados y llegar a 3 años y medio. A partir de ahí, y en todo este tiempo que pasó, nosotros afortunadamente, entre idas y vueltas, nos hemos puesto en parte de acuerdo y ya hay un consenso en las guías que seguimos de que tanto en los de alto grado como en los de bajo grado debemos tratar de hacer la máxima resección segura para el paciente que sea posible. Sin embargo, a veces parece que no hubiera un gran acuerdo en esto.
Y cuando yo publico o he dado una conferencia y digo, bueno, la resonancia es muy útil para operarlo, yo creo que es la mejor herramienta, creo que va a ser el gold estándar. Tengo respuesta como esta que fue de hace muy pocos días, en el cual los cirujanos me dicen, pero todos nosotros somos capaces de remover un glioma de bajo grado aún sin resonancia, aún sin esto. El problema es el costo, otras cosas que vamos a desarrollar después, pero muchos dicen, yo lo puedo sacar, alto grado, bajo grado, sin nada, sin resonancia interpretatoria. Yo soy capaz de sacarlo. Y esto es falso. Ya Sawaya hizo una investigación, revisó 10 años para atrás lo que había publicado sobre resecciones de los gliomas. Y fíjense, en la década que él examinó, gliomas, el número de groseras de resecciones totales ha sido solamente un 6 a un 12% del total. Esto significa que el 90% de las resecciones en los casos publicados había sido parciales. No eran resecciones completas, ni en alto grado ni en bajo grado. Esto, cuando aparece la resonancia, fue publicado de la misma forma por un montón de autores, y lo pueden ver en la bibliografía, en cualquier lado que chequen, van a ver que los gliomas, el 30, el 92, 95, 90% de los casos, cuando creemos que lo hemos sacado, hemos dejado un resto. Y si no le creemos la bibliografía, está lo que dijo Yazargil en sus 4 volúmenes del 94, que es un legado para la neurocirugía del mundo. Él ya ahí decía, llegará el momento que el neurocirujano podrá tener en los quirófanos, monitorear con imágenes los pasos de la cirugía, como que le estaba faltando algo a su generación. Y si uno revisa los libros de estos volúmenes de Yazargil, van a ver que él ha operado brillantemente enormes tumores como este, y hay muchos que pueden ver, pero en varios hay estos remanentes que ustedes ven aquí, que ven aquí, que ven aquí, y que una imagen intraoperatoria hubiera hecho que esto también lo pudiera haber sacado. O sea que si en el libro de Yazargil estamos viendo, en el cirujano del siglo, que hay remanentes tumorales, yo no creo que nadie pueda atreverse a decir que saca todos los tumores, que saca todos los gliomas, porque ni aún con la imagen, con la resonancia, sacamos todos los gliomas. Ahora, acá viene el problema. Cuando vemos lo que se publica hoy en día, nos preguntamos, ¿este es el resultado real de la cirugía de los gliomas? ¿O estos resultados se basan en resecciones incompletas que venimos haciendo hasta ahora? En el mejor de los casos, un glioblastoma vive menos de un año, y ninguno supera los 10 años. Grado 1 y grado 2, 2 años de sobrevida. Esto es la historia natural, hagamos lo que hagamos, o esto es porque no estamos sacando bien los tumores. Al menos no estamos haciendo resecciones completas. Nosotros hemos superado ya los 500 pacientes operados, disponemos de toda la tecnología, pero obviamente en los gliomas lo que preferimos es la resonancia intraoperatoria y nos guiamos principalmente por la imagen y resecar lo que la imagen nos muestra. Argentina fue el 5º país en el mundo. Peter Black fue el primero que empezó en el Brigham and Women's Hospital con la resonancia intraoperatoria, con su doble dona. Después le siguió Alemania, con Falbush, Finlandia, Canadá, y Argentina fuimos el 5º país en el mundo. Es el equipo que tenemos actualmente en la clínica adventista. La sala es grande, pueden visitarla, puedo darle información, lo que requieran, y estamos a su disposición para que conozcan cómo es la sala. Pero les voy a mostrar algunas de las cosas que nos permite la imagen y que no nos permite ninguna otra tecnología, la imagen intraoperatoria. En los gliomas de alto grado, creemos que en muchos de ellos, ¿no? Cuando toman línea media, pasan al lado contrario, pero en muchos gliomas lobares, glioblastomas, creemos que tenemos que esforzarnos por hacer que los pacientes sobrevivan 3 años y se puede más. Pero fíjense, esto es una diapositiva muy importante, porque en 101 pacientes con gliomas malignos,
El tiempo de sobrevida en quienes se sacó completamente el tumor fue superior a los pacientes en los cuales se hizo revisiones parciales. Pero lo más importante es esto que dice acá. Una resección parcial y una biopsia es lo mismo. O sea que si vamos a operar a un glioma de alto grado, tenemos que ir a sacarlo. Si no, si ya vamos a ir predeterminados a hacer una resección parcial, es preferible que le hagamos una biopsia estereotáctica, que el paciente se va a la casa en el día, y no una craniotomía, días de terapia, angustia familiar, para hacer una resección parcial que hubiera sido lo mismo que la biopsia. Les muestro cómo se opera con el resonador. Un glioma de alto grado, occipital, se posiciona el paciente, se hace una craniotomía convencional, el resonador se viste como si fuera un ayudante más, estamos muy próximos con nuestro sistema, hay distintos tipos de sistemas. Se opera y se extirpa por anatomía, como hicimos toda la vida. Pero llega el momento en que aquí nosotros no sabemos si nos está quedando tumor o no. Y aquí colocamos marcas en el fondo de la cavidad, movemos al paciente por unos rieles, apenas 1 metro y algo es lo que tenemos en nuestro sistema, hacemos resonancia todas las veces que sean necesarias. ¿Y hasta cuándo? Hasta que vemos las marcas que colocamos en el fondo de la cavidad, y este tumor que tenemos primero, que ya no lo estamos viendo. Les voy a mostrar algunos casos que son un poco extremos. Son gliomas de alto grado, en los cuales podríamos decir lo único que logramos es prolongar la sobrevida, a veces con déficit neurológico, pero salir de los 6 meses que tenemos predeterminados. Y fíjense cómo se hace. Aquí tenemos un control, aquí falta el hueso, está abierto en tiempo real. Antes de abordar el tumor, lo programamos, tomamos las medidas, vemos por dónde ir. Aquí con una segunda resonancia donde ya hemos avanzado. Y aquí donde ya nos queda un poquito, hasta que sacamos toda la lesión, ya no vemos más en el corte coronal, lo mismo en el sagital, ahí va quedando cada vez menos hasta que no quede nada. Y lo mismo en el axial. Esto se puede hacer intraoperatorio. Acá hemos sacado casi 1/4 de parénquima. Pero otra cosa que decimos que hemos visto, que el tumor no tiene función. Este es el paciente que era un ajedrecista que siguió jugando al ajedrez hasta muy poco tiempo antes de fallecer. Vivió 3 años y 8 meses con ese tumor. El mirar y esperar, sabemos y creo que estamos de acuerdo en que no tiene significado, no tiene valor. Porque esto que puede haber sido un glioma de bajo grado, fácil de resecar, en este momento, fíjense, 2003, en el 2007 ya adquiere un tamaño más grande, y en el 2008 capta contraste, y esto seguramente se maligniza, es un glioblastoma, un glioma de alto grado. Cuando llega para ser intervenido, tenemos este tipo de tumor acá. No podemos pretender más que prolongar la sobrevida en este caso. Algunos ni lo operarían. Pero fíjense, un hombre joven, decidimos operarlo, gran craniotomía porque íbamos a hacer una gran resección. Cuando abrimos, da la impresión de que nos hemos equivocado de lado, porque es lo que pasa con los gliomas, no sabemos cuáles son los límites, dónde está el tumor, no lo podemos saber. Y tenemos esta tremenda lesión aquí, que no sabemos dónde empieza ni dónde termina. Se va controlando con resonancia la magnitud de la extirpación, esto es lo que queda después de la resección, frontal, parte del temporal, parte de la ínsula. Y esto es el paciente 3 años y medio, una resonancia normal, a excepción del área de resección, que fíjense, incluyó ínsula, incluyó frontal, incluyó gran parte del temporal, todo el uncus del hipocampo. Para esto la imagen es muy importante. Esta, otra lesión que uno dice, realmente no podríamos hacer nada con esto, pero el tumor no tiene función. Si yo saco todo esto, la función en algún lado del paciente aparece. Este es el paciente. Inmediatamente tiene los puntos colocados. Esta es su resonancia posterior. Y este paciente también superó los 3 años de vida. Pensamos que acá no hay función. Acá no hay nada que monitorear. La función puede estar aquí, puede estar comprimida, desplazada, pero remover el tumor, la función que ya no está, que no está dañada ya previamente, la podemos conservar. Y esto también lo vemos en la resonancia funcional, donde nunca vamos a ver actividad dentro del tumor. Y también cuando hacemos el brain mapping, que estimulamos la corteza, generalmente todos los papelitos de función los tenemos alrededor, adelante o atrás, pero no en el tumor. Esto es un caso tremendo,
repito, voy a mostrar casos más lindos donde podemos dar más perspectiva al paciente, pero esto es algo que realmente uno pensaría que acá esto está el diencéfalo tomado, uno pensaría que acá no puede hacer nada. La paciente también, una muy jovencita, con esta lesión, era un oligodendroglioma anaplásico, este es el lecho quirúrgico. Esto es la resonancia el mismo año de operada, y acá ya postquirúrgico inmediato, 6 meses después, y 3 años después con esta resección, fíjense, hemos puesto a propósito todos los cortes para que se vea que no hay lesión ahí, ni hay lesión aquí. Y esta paciente vivió 3 años y 9 meses en esta condición, en este estado clínico. Los gliomas de cuerpo hace mucho empezamos a operarlo. ¿Por qué? Porque pensábamos, en cirugía de epilepsia seccionamos el calloso, hacemos callosotomías anteriores, posteriores, y los pacientes van bien y tienen vida prácticamente normal. Si podemos resecar el calloso, podemos también, si podemos seccionar el calloso, también podemos extirparlo, siempre que no comprometa los 2 tálamos, el diencéfalo. En este caso, esta lesión, decidimos operarla. Hicimos una gran resección con varios controles intraoperatorios. Aquí hemos resecado tálamo del lado derecho, pero no del lado izquierdo. Ha sido una muy buena resección. Y este paciente tuvo una sobrevida también de más de 3 años, en el cual parece que 3 años no es mucho, no vale el esfuerzo, pero en medio de esta pandemia de coronavirus, el glioblastoma que operamos hace 6 meses, no sabemos si no va a vivir más que alguno de nosotros. 3 años no tenemos nadie comprado en nuestra vida. Y este paciente, en esos 3 años, pudo hacer que su señora, que no conocía nada de su empresa, de su negocio, se pusiera al frente, manejara todo, y cuando él faltó, ella continuó por sus hijos y por su familia manejando la empresa del esposo. Por supuesto que hay que contar con todo esto, que cada persona es importante en el team quirúrgico, que cada instrumental o tecnología también es importante, pero el equipo humano, bueno, es fundamental. Esto es un glioblastoma. Cuando nosotros operamos esto pensamos que era una lesión de bajo grado, pero esta zona que captaba contraste acá dio altamente maligno compatible con un glioblastoma. Por supuesto se usa, fíjense, resonancia, tractografía, resonancia funcional, toda la tecnología antes de entrar al quirófano. En el quirófano usamos la neurofisiología, el mapeo cortical, localizamos el tumor exactamente para saber dónde estamos. Después colocamos marcas para no equivocarnos, para reconfirmar lo que vimos con el mapeo cortical, y extirpamos la lesión. Y en este caso, fíjense, antes y después, y el paciente 7 años libre de tumor, y esto está confirmado que fue un glioblastoma. Nosotros presentamos este caso, fíjense, en el Congreso de la World Federation en el 2013, creo que fue en Seúl. Donde más importancia le encontramos a la resección guiada es en los gliomas de bajo grado, donde todavía la biografía nos dice que no sobreviven más de 10 años. Algunos dicen que hay casos excepcionales que sobreviven. Nosotros tenemos una gran cantidad de pacientes, desde que empezamos en el 2000, que han superado largamente los 10 años, cuando hemos podido hacer resecciones completas. Porque si no, la historia es esta, que se opera un paciente, se hace una resección del tumor parcial, el paciente se va feliz, el médico feliz, y en 3 años el tumor vuelve, y en 4 años se maligniza, y en 5 o 6, rayos mediante, quimio mediante, el paciente fallece. Y tenemos la falsa sensación de que hemos hecho todo lo posible, y no hemos hecho todo lo posible. Nosotros creemos, en base a nuestra experiencia, que se podría haber hecho diferente, porque el glioma de bajo grado, decía una vez una oncóloga, es como tener un tigrecito en el living de tu casa. De chiquito es bárbaro, muy bien, pero va a terminar creciendo, se va a transformar en un animal feroz que termina con la vida del paciente. Entonces el glioma de bajo grado es donde más valor tiene la imagen, donde más valor le damos a la resección completa.
Y hoy ya no hay duda, todas las guías dicen lo mismo. La resección quirúrgica representa la primera opción de tratamiento con máxima restricción. Hoy no hay dudas, todas las guías nos están aconsejando hacer esto. Pero no es fácil. Les voy a mostrar una secuencia de cómo sería. Un glioma de bajo grado, área premotora, lado izquierdo. Aquí se identifica la imagen, eso es prequirúrgico, eso es resonancia preoperatoria. Ahí se identifica en FLAIR, en T1, en T2. La preparación, se puede usar navegador, se localiza, se programa la cirugía. Se hace, aquí está el doctor Ledesma, uno de los miembros del equipo, Juan Martín, somos un equipo grande y bueno, aquí estamos trabajando, aquí se hace la cranotomía, se colocan marcas, se corrobora lo que el navegador nos marcó, se hace el control de resonancia magnética, esta es la posición en que está el paciente en el magneto. Aquí es como se ve desde la sala, los técnicos, el médico no hace falta que salga y el técnico puede manejar todo desde la sala que está adyacente y está dentro del quirófano. Se colocan marcas, en este caso de vitamina E, se corrobora que estamos encima de la lesión, que el blanco está perfecto. En toda la secuencia que va en el flap de cuero cabelludo, lo mismo, se localiza la lesión. Aquí se hace un control y aquí queda un margen de tumor. Aquí se detecta un margen de tumor, se sigue sacando, se vuelven a hacer controles todas las veces que haga falta y lo que sea necesario, hasta que tenemos la imagen que nos deja conformes intraoperatoria de que hemos extirpado el tumor. Ahora, vamos a ver, y se va a escuchar, y estamos escuchando en todos los congresos, que el gol estándar en la cirugía de los gliomas es dar paciente despierto. Esto es completamente falso. Esto no es así. Y nosotros estamos, yo les voy a demostrar por qué. Nosotros estamos viendo en un libro, por ejemplo, que en América Latina tiene mucha distribución, del cual estudian nuestros residentes, perdón, se dice en el capítulo de gliomas de bajo grado que el brain mapping, el wave craniotomy, es recomendada como estándar para la cirugía de los gliomas. Y cuando escuchamos las conferencias, además de la gente que hace brain mapping y wave, de asegurar que lo mejor es esto, es operar despierto, dicen no imagen guiada resection. La verdad que yo no entiendo el por qué el no. Porque uno puede decir, bueno, yo prefiero esto o prefiero lo otro, pero esto y subrayado no lo comprendo hasta el día de hoy, cuando por otro lado se muestra una imagen de un tumor antes y un tumor después, que es lo que yo les vengo mostrando que hacemos. Pero bueno, también acá hay que considerar que ni siquiera se considera importante usar el microscopio quirúrgico, o sea que podemos algunos no estar de acuerdo en que la única solución son las técnicas de brain mapping. Nosotros, por el contrario, creemos que el gol estándar ahora, hoy, ya, 100 años después que Dandy empezara y 30 años después de que ya Sargil lo dijera, creo que el gol estándar hoy, o en un futuro muy cercano, es poder ver un tumor en la resonancia intraoperatoria, marcarlo, localizarlo, abordarlo con exactitud, sacarlo completamente e irnos del quirófano con esta imagen en la cual yo ya no tengo el tumor. Esto lo hemos discutido en un meeting muy importante en la ciudad de San Luis en el año 2017, donde yo planteé que la cirugía con paciente despierto es una excelente herramienta, pero nunca puede ser considerada gol estándar en la cirugía de los gliomas. ¿Por qué? Simplemente porque muchísimos pacientes no pueden ser operados despiertos. Pero además de eso, porque aunque operemos despierto y usemos brain mapping, nosotros nunca vamos a estar seguros de cuánto tumor sacamos o cuánto dejamos sin sacar hasta que no hagamos la resonancia. Pero fíjense ustedes, no puede ser gol estándar en los gliomas, algo que no puede operar en más del 50% de los gliomas que vamos a ver en nuestras vidas. No podemos operar despierto un chico, ni un bebé, ni un adolescente, ni un paciente muy añoso, un paciente muy gordo, ni un paciente con problemas respiratorios. No podemos operar despierto un paciente que no esté bien mentalmente, ya sea por el tumor o porque tiene un problema previo.
No podemos operar despierto paciente boca abajo. Tampoco pacientes ansiosos, nerviosos, miedosos, claustrofóbicos, con algún trastorno del lenguaje. Lesiones de línea media. No podemos operar tumores. Entonces, fíjense todo lo que vamos dejando fuera de lo que es la cirugía de los gliomas si consideramos que operarlo despierto es el estándar. Sin contar pacientes, que hay muchos, que cuando le decimos lo vamos a despertar, no quieren saber nada, parece que rehúsan operarse despiertos. Miren este caso, un glioma benigno. Esto fue un pilocítico, bajo grado, línea media. Acá no podemos hacer nada con un paciente despierto. Y si usamos neuronavegación para programar el acceso, localizarlo. Estas son imágenes por el navegador, se puede ir corrigiendo, eso es otra cosa. El brain shift lo anulamos porque vamos corrigiendo el navegador con las imágenes que estamos sacando en el momento. No estamos usando la resonancia. Estamos corrigiendo la trayectoria. Ahí está la navegación, la cranotomía programada. Esta es la resonancia intraoperatoria. Aquí esta es la previa. Y la magnitud de la resección con la paciente en el postquirúrgico. Esto no se puede hacer con Wayne ni con Brain y sí se puede hacer con resonancia intraoperatoria. Fíjense este caso. Una chiquita de 2 años de edad, con esta lesión que fue operada en otro lugar, fue operada en Europa, en un excelente centro, por un excelente cirujano, pero 6 meses después nosotros recibimos a la niña de 2 añitos de edad, 2 añitos y algo, con este remanente tumor. Se había hecho una cavitación parcial del tumor, pero con esta lesión aquí. Los 2 papás de esta nenita son profesionales y pensaron que la niña no iba a tener futuro, nos consultan y decidimos aceptar este desafío. Realmente era un tumor muy complejo, terminamos a las 3 de la mañana, hicimos 8 controles intraoperatorios de resonancia magnética, fuimos muy despacito. Fue un caso de los primeros que hicimos en Capital Federal, en Buenos Aires. Habíamos empezado allí en 2004 y este fue en 2005. Esta es la niña. Esta es la paciente 10 días después de nuestra cirugía. Al mes se fue de vacaciones de invierno con su familia. 3 añitos de postoperatoria con una leve pared en el bracito derecho, empezando el jardín de infante. Aquí 6 años después de la cirugía. Y si ustedes miran estos 7 años, ¿dónde está la zona motora acá? ¿Dónde está la corteza? Esto está prácticamente en la zona central. Debería haber una hemiplegia, debería haber una fascia, no hay nada. La niña está con escolaridad normal. Aquí esta resonancia es del 2017. Fíjense aquí la magnitud de la extensión y la niña ya con 14 añitos de edad, acá de vacaciones en Disneylandia. Y esto es a lo que quiero llegar. Resecciones parciales. Vamos a tener pacientes que van a andar bárbaros, que vamos a ser amigos de la familia, que van a estar agradecidos, que la niña salió bien de la cirugía, que pasó por terapia apenas unas horas, que se fue a la casa en la primera semana, que sobrevivió 2 años, 3 años, y después lo perdemos. Por eso hay que hacer el esfuerzo en la primera cirugía, intentar una reacción quirúrgica completa. Aunque tengamos que asumir, no la hemiplegia que Dandy ya se cuestionaba, sino algún grado menor de daño neurológico. La otra premisa con la que luchamos, cuando decimos, oh, nos costó, pero lo sacamos todo, te dicen, no vale la pena, porque los perdemos igual a todos. Los pacientes no sobreviven, la estadística dice que más de 10 años no vive ninguno. ¿Para qué? ¿Para qué el esfuerzo? ¿Para qué el gasto? ¿Para qué vamos a sacar todo el tumor? Y les voy a mostrar, cuando he mostrado alguno, me han dicho, pero son excepciones, todos tenemos alguna excepción. Nosotros tenemos muchas de estas excepciones. Este fue uno de los primeros pacientes que operamos cuando empezamos. Había sido operado de esto que era un neurocitoma extraventricular en otro servicio. Y les había quedado este remanente. Había quedado esto aquí. Algunos dijeron de dejarlo, nosotros dijimos, no, vamos a sacarlo. La madre del niño, neurocirujana, dice, no, yo quiero que se lo saquen. Lo operamos con resonancia, no era una cirugía difícil, pero se logró que no quedara nada de tumor visible. Y este niño llegó a los 10 añitos, con solamente el trayecto de la guía,
que utilizamos para llegar a la lesión. Y ahora lleva 19 años de postquirúrgico, casi es nuestro paciente Adalid, con su familia formada, 27, 28 años de vida, tenía 9 cuando lo operamos, el muchacho hace una vida normal con 20 años de operado. Este tipo de tumores, ¿para qué vamos a hacer aquí? Tener un enfermo despierto para esto. Yo no nos sirve. ¿Qué vamos a monitorear aquí? ¿Qué vamos? Basal de temporal derecho. No hay nada que nos pueda servir para monitorear y decir, bueno, no, yo saco hasta acá o hasta acá. Por el contrario, y es por lo cual no me gusta la cirugía despierto, es porque cuando quedan restos tumorales, que en muchos casos quedan como la bibliografía lo demuestra, se le dice al paciente, o se le puede decir al paciente, no, eso lo dejé para no dejarlo hemipléjico, o le dejamos eso para que no le quede un déficit, o le dejamos eso por su bien. Y en los gliomas de bajo grado, donde dejemos un resto de tumor, nunca va a ser por el bien del paciente, porque es lo que le va a costar la vida al paciente. Se hizo una revisión completa, esta joven lleva 13 años ya en el 18, ya lleva 2 años más, ya lleva 15 años de operada, sin remanente tumoral. Paciente operado en el 2006, enorme oligodendroglioma benigno, utilizamos estimulación cortical. No es que no usemos, todas las herramientas sirven, pero nos guiamos por la imagen. Incluso cuando hay duda, si el mapping nos marca una cosa y la imagen otra, le damos importancia a la imagen. Fíjense, 2006, 2019, paciente completamente normal, vida normal. ¿Esto está próximo a la zona motora? Y sí, ¿dónde está la función? Si ha ido corriendo, se ha modificado. Nosotros vamos a sacar el tumor. El tumor no tiene función, nunca hemos encontrado función dentro de un tumor. Bueno, perdonen que voy así medio rápido, pero cuando muestro un solo caso me dicen que es aislado. Me lo dijeron hace poco en una presentación que hice, pero esos casos aislados todos tenemos, y no son casos aislados. Este es un tumor bajo grado, doble. Yo no tengo ninguno, es el único que tenemos en nuestra serie. Un tumor temporal derecho y parietal izquierdo. Decidimos operar, empezamos por el del lado derecho, resección completa, con resonancia intraoperatoria. El del lado izquierdo lo operamos. Fíjense que acá está rolando, está muy próximo, lo operamos con estimulación cortical para no correr ningún riesgo. Todo riesgo hay que minimizarlo. Este es el paciente 7 años después, se casó después de que lo operáramos, tuvo un nenito, después ya 10 años operado, ya tiene 2 nenitos, hoy ya tiene 2 nenitos más grandes, y acá está su resonancia de control, y esta resonancia, 14 años de operado, 2 oligodendrogliomas, y esta es la resonancia. Y este flare va a quedar toda la vida así, pero lo vamos a discutir en otro momento, porque si no, nos voy a cansar mucho, el tema de resecar en flare o en T1, nosotros resecamos en T1, no en flare. Pero bueno, lo vamos a discutir en otro momento. Y fíjense, 14, esta es una resonancia, es la última que me hizo llegar, todos los años me hace llegar su resonancia, de julio del 19, lleva acá 14 años de cirugía. Y ustedes ven, de parietal no hay nada, y temporal no hay nada. Tumores de este tipo, difusos, que abrimos y no vemos nada. Control, nos queda un remanente. Si nosotros dejamos esto, es suficiente para que el tumor vuelva a crecer. Volvemos sobre nuestros pasos, lo sacamos todo, tenemos pacientes 12 años de operado, con esta lobectomía y el paciente completamente normal en su vida y en su trabajo. Tumores en área de Broca, que lo hemos operado dormidos, resecciones completas, no se ve nada de lesión ahí, y la resección completa aquí. Lunes, el mismo martes, paciente, miércoles, jueves, viernes y sábado. sin ningún tipo de disfasia. En los chicos, y sobre todo en las ínsulas, es muy importante la resonancia intraoperatoria. Miren en este caso un nenito de 3 años de edad. Awake estándar, completamente fuera de lugar. Operarlo sin nada es difícil llegar a estos límites y darse cuenta y parar antes de la cápsula interna. Habitualmente lo que hacemos es frenamos bastante antes de la cápsula y dejamos tumor. Primer control intraoperatorio, aquí nos queda un buen remanente, pero podemos medir, podemos saber que por delante nos falta un poquito, que para atrás también, cuánto nos queda para adentro. Esto es lo que nos permite. Hacemos la imagen y nos sentamos todo el equipo y charlamos y decimos como si empezáramos a operar ese tumor de nuevo.
nos da la oportunidad de discutirlo, hablar con el fisiólogo, con el neurólogo, con el radiólogo, hablar entre nosotros y seguir avanzando. Miren la criaturita aquí. No me lo ataques. Bueno, el niño completamente normal, un diablillo, y fíjense la última imagen y lo que le digo de llegar exactamente al límite. Y esta es la resonancia, ya varios años después, sigue siendo un diablillo igual, pero fíjense la resección sin nada de lesión. Este chico también, esta foto es vieja, pero él está perfectamente bien, se controla todavía con nuestro médico en el hospital de niños. En los de bajo grado tampoco sirve esperar, porque aunque sean de bajo grado, no es lo mismo sacar este tumor que sacar este. Cuando tenemos tumores trilobares, o que toman 2 lóbulos o 3 lóbulos, ya es mucho más difícil la cirugía, ya es más difícil sacarlo todo de por sí, que no nos quede algo acá en el medio. Y es más difícil la cirugía, son cirugías más grandes, y también es más difícil que no quede algún tipo de déficit neurológico. Pero 3 años postquirúrgico, y volvemos con la ínsula, aquí es importante, la apertura de la ínsula, la técnica, nosotros hacemos el abordaje transiliano. Acá, fíjense, estamos haciendo estimulación subcortical, además de la imagen, para seguir el haz córtico-espinal. No es que no se utiliza todo, pero la imagen es la que nos marca el límite. Lo que ya conocen, el tumor en la región insular, lo que tratamos es de poner la imagen en lo que el cirujano está viendo hasta lograr este tipo de resecciones y este tipo de resultados. El paciente poquitos días después de operado y ya varios meses después de operado. Bueno, para terminar, que ha ido rápido, espero que me hayan podido seguir y si no, veremos lo que tengan para preguntar. Pero este trabajo que lo pueden ver en el Human, lo pueden buscar en el Clinical Oncology, está publicado en el Human, es clave, porque aquí nosotros vemos que si nosotros hacemos una región subtotal de los gliomas de bajo grado, en 10 años de tiempo habremos perdido la mitad de los pacientes que operemos. El 50% habrá fallecido, mientras que más del 90% estarán vivos si nosotros hacemos una región completa. ¿Cuáles son nuestros resultados? Aún usando la resonancia, solo tenemos 81.7% de resecciones que nosotros hacemos la resonancia postquirúrgica de alto campo y coincide con lo que encontramos en la cirugía. Esto pasa generalmente cuando son gliomas muy grandes, esos gliomas que toman 3 lóbulos, frontal, temporal, ínsula, que son muy extensos. También nos pasa cuando son pacientes que ya vienen operados una vez, 2 veces, 3 veces. Si nosotros excluimos de nuestra serie los pacientes con tumores que toman más de un lóbulo y los que ya vienen operados, el porcentaje de resecciones completas supera el 95% usando la imagen. Ahora, fíjense esto. Ninguno de los pacientes en quienes se hizo en nuestra serie de resecciones completas llegó a los 10 años. Tampoco quiere decir que todos los que hicimos resecciones completas llegaron. Llegó el 67.5% de perspectiva, curva de Kaplan-Meier, de proyección de vida superior a 10 años, prácticamente el 70% de los pacientes, aunque hayamos sacado completamente el tumor. Por eso concluimos en que creemos que no es el resultado final, que podemos hacer las cosas un poco mejor. Creo que esta no es la evolución final de los gliomas. Y creo también que el objetivo, sobre todo en los gliomas de bajo grado, no es sacar un paciente perfecto, en condiciones neurológicas perfectas, que se nos va a morir en 3 años, en 4 o en 5, sino que al menos habría que plantearle al paciente, como Dandy hizo ya hace 100 años, de que a lo mejor puede tener un déficit en una mano, en una pierna, puede tener una paresia, puede tener alguna disartria, una disfasia. No digo una hemiplegia con afasia, pero puede haber algún trastorno aceptable, como puede ser el de tantos pacientes que viven con secuelas de una ACV, pero que van a vivir
si nosotros decimos el objetivo es preservar la función, estamos condenando esos más del 50% de pacientes que se nos van a morir antes de los 10 años. En cambio, si nosotros decimos nuestro objetivo es la remoción completa del tumor para tratar de curar al enfermo que tiene un glioma de bajo grado, estamos en el camino correcto. Pero por supuesto que vamos a usar todas las armas que tengamos a nuestro alcance para que el paciente tenga el menor o ningún déficit neurológico si esto es posible. Esa es la diferencia en el planteamiento del objetivo cuando vamos a atacar un tumor cerebral. Y por eso es que yo creo que aquel camino que empezó Dandy diciendo yo lo voy a sacar todo, nos costó 100 años llegar al presente y decir estamos de acuerdo en que hay que sacar todo el tumor, para que hoy vengamos y demos un paso atrás diciendo no, vamos a sacar solamente para que aquello que no le deje ningún trastorno, ningún déficit, que no le deje nada al enfermo. Porque eso que no le deja nada hoy es lo que se lo va a dejar dentro de un año. Esa me parece que hoy decimos que le estamos salvando. Se la va a dar dentro de 2 años, 3 años, 4 años y después le va a llevar la vida al tumor. Por eso es que mi tema era principales objetivos en la cirugía de los gliomas cerebrales. Después, cómo lo saquemos, nos podemos poner de acuerdo. La ultrasonografía es muy importante. Operar a algún enfermo despierto cuando está cerca del área del lenguaje es importante. Usar los potenciales evocados para estar seguros dónde está la cisura rolando y dónde no, y no arriesgarnos a confundir un surco y provocar un daño inesperado o no querido. Pero en eso es lo que yo quería centrar la charla, en que nos pongamos de acuerdo en que, cuál es el objetivo en la cirugía de los gliomas, porque donde digamos, no señora, mire, le sacamos más de la mitad del tumor, pero le dejamos una parte porque si no le íbamos a dar un daño, es mejor así. No es mejor así, eso no es mejor así. Los pacientes de gliomas de bajo grado, los de alto grado que le dejamos tumor se mueren antes del año, y los pacientes que de bajo grado que operamos y le dejamos tumor se mueren entre los 3, los 4, los 5, los 7 años. Entonces, le repito, por eso mi objetivo era, pongámonos de acuerdo, que valga el esfuerzo que se ha hecho en esta última siglo, para que encaremos con el mismo objetivo, aunque con diferentes herramientas, la cirugía de los gliomas y podamos extirparlo completamente. Gracias. Ok, excelente, Roberto. Muchas gracias por tomando tiempo en su día libre para enseñar a la comunidad de Latinoamérica en neurocirugía. Déjame decir algo antes de empezar. Para los panelistas, bienvenidos. El sonido es muy importante en esta plataforma. Si tú quieres hablar una pregunta a Roberto, unmute y habla. Si no tiene buena conexión a internet, no puede escribir por máquina en text. Pero si tiene buena conexión, usa el computador. Ok, déjame introducir al moderador Carlos Yumaguano, un neurocirujano que practica en España, Hungría y Ecuador. Y él conoce el tópico mucho mejor que yo. Okay, bienvenidos, Carlos. Ándale, pues. Muy buenas tardes, John. Muchas gracias y agradecerle por la presentación fantástica, clara y bastante escalonada del doctor Herrera. Me imagino la mayor parte de la audiencia que nos está escuchando son latinoamericanos y conocen muy bien la trayectoria del doctor Herrera. Antes de iniciar la rueda de preguntas, que a mí me encantaría si todos los panelistas pueden, que nos avisen que pueden hacer las preguntas online y personalmente en la mayor parte de las posibilidades. Y si no, pues ayudaremos en la parte escrita. Una pregunta para el doctor Herrera, antes de iniciar, para que nos aclare un poquito la cosa. O sea, dice, en primer lugar, yo creo que habría que un poco clasificar, categorizar el tipo de tumores del que estamos hablando, ¿no? Los tumores malignos y los tumores de bajo grado. O sea, entremos solamente en la parte de los gliomas de alto grado y los gliomas de bajo grado, ¿no?
Ahora, vamos a ver por otro lado, o sea, las herramientas que existen para este tipo de tratamiento, ¿no? Si vamos a hablar solamente de la parte quirúrgica, las técnicas quirúrgicas y qué herramienta tenemos, cuáles son las características y los beneficios de cada uno de ellos. Por otro lado, ver en cuanto a la proporcionalidad de la resección y la supervivencia, la supervivencia libre de enfermedad y la calidad de vida del paciente. Dos puntos que quisiera aclarar con el doctor Herrera es uno, usó la palabra curar. Yo creo que en lo que es neurocirugía, especialmente en los gliomas de alto grado, no podríamos utilizar la palabra curar. Y dos, quisiera escucharle la palabra creer. ¿A qué se refiere con creer? Bueno, muy bueno el enfoque, muy bueno. Mira, en gliomas de alto grado no he utilizado la palabra curar. En gliomas de alto grado lo que pretendo es que los años, por lo menos con la primera cirugía, que en la mayoría de los casos, excepto cuando toman línea media, lo hemos podido lograr, no solo con la cirugía, sino con el muy buen resultado que nos da la temozolamida y con la radioterapia. O sea, paciente con glioma de alto grado va a radioterapia y quimioterapia. La primera línea hasta el momento ha sido siempre la temozolamida. Cuando hay una recidiva, evaluamos reoperación. En ese caso, cuando ya llegamos a una reoperación, no podemos esperar más de un año plus, un año más de sobrevida en ese glioma, quizás ya no con la misma integridad funcional, pero glioma alto grado, buscamos que tenga 3 años de sobrevida y prolongarla después de eso lo que Dios le dé al paciente. En los de bajo grado, y yo coincido, no se puede hablar de cura, pero yo hablo de cura un poco por el enfermo, por el paciente. Todos nuestros pacientes, incluso el que lleva 19 años de operado, se sigue haciendo resonancia magnética todos los años. Entonces, a veces digo, es hasta injusto para el paciente decirle, usted no está curado, usted no está curado. Hay recidivas a largo tiempo, pero un paciente que ya superó los 14, los 15, los 17, los 19 años, le seguimos haciendo resonancia y el oncólogo sigue diciéndole que no está curado. Nosotros queremos darle esa esperanza, decirle, mirá, por ahora la venimos ganando. Viví tu vida como si estuvieras curado, no como si estuvieras esperando el tumor para el mes que viene. ¿Entendés? Por supuesto que nadie va a decir está curado. Tenemos que esperar que pasen 40 años y tampoco nos van a decir que están curados. ¿Qué otra cosa? La palabra creer. Porque creer. Mucho, bueno, creer. ¿Por Bueno, la palabra creer. En cuanto a lo científico, no podemos hablar de lo que creemos. Pero yo, con ya más de 30 añitos de neurocirujano, creo mucho en lo que he visto, en lo que he vivido y en lo que vivo. A veces le digo a los más jóvenes, creo, si yo vi algo y fue así, y un paper me dice lo contrario, por ahí dudo y por ahí me quedo con lo que yo vi. Ya cuando uno lleva más de 30 años de neurocirujano es difícil, si se dedicó siempre a lo mismo, que haya algo que no vio alguna vez. Pero bueno, cuando yo hablo de creer, hablo de mi experiencia y de lo que, del precio que yo le doy a mi experiencia, a lo que he visto, como observador de lo que me ha pasado, ¿me entendés? Efectivamente, porque, o sea, yo llevo unos grandes conceptos, grandes términos. Mi suegro fue un gran cirujano cardiovascular y lo único que me enseñó y que en realidad yo creo que podríamos poner en práctica y que efectivamente dentro de lo que son las herramientas que tenemos para la pelea, para la guerra contra los tumores cerebrales, especialmente los gliomas, hay una cantidad de herramientas que tenemos: la resonancia magnética, la neuronavegación, la monitorización intraoperatoria, el wave craniotomy, o sea, todas las herramientas que ya no son creencias, que son hechos, que son cosas palpables, plausibles.
Entonces, usted decía, por ejemplo, decía, yo creo que ha llegado el momento de decir que la resonancia magnética es el gold standard, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, me referiría a eso, por ejemplo, como siempre me decía mi suegro, decía, Carlos, tú nunca creas. Tú lo que tienes, los que tenemos que creer son los que cuando vamos a la iglesia. Pero en el quirófano hay que trabajar con cosas objetivas. Y yo creo que cada una de las herramientas que tenemos son muy buenas. Y hay que saberlas utilizar proporcionalmente para cada uno de nuestras actividades. Si usted pudiera, ¿cómo decir? Colisionar o combinar en un solo objetivo. O sea, tanto la parte funcional como la parte objetiva, la parte tumoral, ¿cómo lo podría clasificar ese objetivo? ¿Cuál sería el objetivo básico de un procedimiento quirúrgico en un paciente? Bueno, mira, es un poco lo que traté de desarrollar. Hay dos formas de encarar el glioma. Y no estamos de acuerdo. Que parezca que está todo el mundo de acuerdo, no se está de acuerdo. Para mí, dejemos de lado el alto grado, que puede haber criterios diferentes y atendibles. Hay quienes piensan que un año de vida, ganar un año, 2 o 3, no importa. Apostémosle al bajo grado. Yo soy partidario, cuando opero un tumor de bajo grado, de ir por el tumor, ir a sacarlo. A nosotros nos viene a ver como neurocirujano para que saquemos el tumor del lado donde está. Y hemos tenido experiencia con la imagen intraoperatoria. Y también, si vos te fijaste, nosotros operamos el primer paciente despierto en el 2005 con resonancia y despierto, las dos cosas. Pocos lugares han podido evaluar tener las dos cosas. Yo me he peleado con los fisiólogos. ¿Por qué? Que son excelentes, son los mejores de nuestro país. Pero un momento me decían, no, doctor, eso no lo toque porque ahí hay función. Y yo hacía la resonancia y decía, mira, esto es tumor. No, pero tiene función. Bueno, ¿qué hacíamos? Lo dejábamos. A los 5 o 6 meses, eso, que en teoría tenía función, empezó a crecer, y a los 6 meses, 8 meses, había que operar de nuevo al paciente. Llegó un momento que dijimos, cuando el doctor nos dijo, no, doctor, ahí hay función. Pero nosotros en la imagen veíamos tumor, lo sacábamos. Y con la función no pasó nada. Por eso es que yo creo que el tumor no tiene función. Por definición de anatomía patológica, una célula tumoral es aquella que perdió la función para la cual fue creada y se originó. El tumor no tiene función. ¿Por qué a veces daña? Bueno, porque hay tumores que infiltran, que invaden y que lesionan y que generan la lesión antes de que vos lo operes. Pero si uno opera a un enfermo que está indemne y lo único que hace es sacar el tumor y se mantiene en los límites del tumor, no hemos tenido daños que no se hayan recuperado. Si decimos, cuando llegamos a los límites que tenemos que llegar, el paciente sale con algún déficit. Muchas veces, quizás la mitad de los casos, pero lo va a recuperar. Decimos, si operaste un paciente cerca del área motora y salió indemne, no llegamos al límite. Si el paciente salió con algún déficit, llegamos al límite. Si el déficit no se recupera, nos pasamos del límite. Por eso es que le damos más importancia a la imagen que a lo funcional. También hay una proporcionalidad, ¿no?, que se debería tomar muy en cuenta, por ejemplo, en la edad del paciente, ¿no? O sea, efectivamente, por ejemplo, la población infantil, por el mismo hecho de que hay una mejor plasticidad neuronal, puede haber una reagrupación o redistribución de la actividad. Pero fíjate que el glioma es el tumor sólido más frecuente de la infancia. Y nosotros no lo podemos operar despierto, no podemos decir que esta es la técnica para todos los gliomas del mundo y el tumor más frecuente de los chicos no lo podemos operar. En cambio, la imagen sí la podemos usar, y más en los chicos por esa plasticidad que vos decís. Por supuesto. Por eso operar un tumor del lado izquierdo de un bebito, de un chiquito de menos de 7 años y no te va a hacer una disfasia y se recuperan espectacularmente. Pero también lo hemos visto en adultos. Y otra cosa, los gliomas de bajo grado no son del adulto mayor, son de los jóvenes. Nuestra mayor serie está antes de los 40 años, glioma de bajo grado. Doctor Herrera, un término más para ya pasar a la ronda de preguntas, y por favor a los panelistas que vayan preparándose con las preguntas.
que es fantástico tener esta oportunidad y poder discutir, ¿no? Porque por más que vayamos a grandes congresos, seminarios, la mayoría de veces no tenemos tanta oportunidad de preguntarle directamente al expositor. Uno de los puntos importantes para que la audición tenga un conocimiento, o sea, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, cuál es el grado de Tesla o el valor del Tesla que tiene la resonancia magnética intraoperatoria, la de Argentina, por ejemplo? Bueno, te explico. Mira, una de las cosas por la cual la resonancia intraoperatoria no se difundió en el mundo es porque, me hago responsable de lo que digo, las compañías están en un camino equivocado. Están haciendo equipos de 1,5 Tesla, de 3 Tesla. Yo acabo de ver, creo que el mejor quirófano que vi en el mundo, en Nepal, es el quirófano de mi amigo Ipe Chelian. Ipe tiene un quirófano con el mayor equipamiento que yo he visto dentro de un quirófano de neurocirugía y tiene un resonador intraoperatorio de 3 Tesla. Pero ese quirófano costó $22 millones. Ahora, eso se justifica porque también lo utilizan para diagnóstico, usa el resonador para hacer diagnóstico, que es una de las formas de amortizar estos quirófanos. Ahora, si yo voy a operar un quirófano con resonancia intraoperatoria, ¿para qué quiero un alto campo? Yo no voy a hacer una tractografía en el quirófano, ni una espectroscopía en el quirófano. Yo voy a hacer, lo que necesito es una imagen que me muestre dónde está la lesión, cuál es el límite, que no me pase de largo, que estoy cerca. Pero no voy a hacer una espectroscopía, no voy a hacer una resonancia funcional en el quirófano. ¿Para qué quiero un equipo de Tesla y medio que no tengo que trabajar a 7 metros del magneto para que no me atraiga el instrumental? Tengo que tener un microscopio que si me lo llega a chupar el magneto no lo saco más. Las empresas están equivocadas en el camino que han emprendido para que yo no necesite una terrible imagen. Si con una ecografía, con un ultrasonido nos podemos manejar en el quirófano. Necesito una resonancia que es mejor que el ultrasonido, que estamos más habituados, porque nosotros no estamos habituados a la ecografía. Aparte, la ecografía no tiene la misma resolución en algunas cosas sólidas, pero también es útil. Ahora, yo no necesito un alto campo en el quirófano. Entonces, por eso digo, las compañías han dejado de fabricar los bajo campo para operar y se han ido al alto campo. Cada vez más, Tesla y medio, 3 Tesla. En el Canadá están fabricando de 7 Tesla. No tiene ningún sentido. El tumor yo lo tengo que conocer antes de entrar al quirófano y saber por dónde lo voy a atacar. Antes de entrar. Cuando entré, simplemente tengo que ir a sacar lo que ya sé y sé por dónde voy a ir a sacar. Nuestro equipo es 0.23. ¿Me escuchan? Nuestro equipo es 0.23 Tesla. Y los resultados que han visto es con ese equipo. No te escucho. Oh, Carlos, déjame, lo siento, ya. Carlos. Doctor Herrera, yo creo que alguna vez nos habremos cruzado, tal vez en nuestras vidas, y lamentablemente no solo. Yo, por ejemplo, estaba en una de las reuniones en el 2008 que se presentó el resonador intraoperatorio de 0.4, 0.5 Teslas en Sevilla. No sé si usted estaba por ahí. Estábamos con el profesor Moses Aban de Israel. Moshe Hadani. Efectivamente, exactamente. Yo no fui, ahí fue el doctor Ledesma, José Luis Ledesma fue, y él hizo la presentación de este sistema. Porque ahí en Sevilla pusieron el Polestar. El Polestar, efectivamente, para mi criterio, también estuvo equivocado. El diseño está equivocado. ¿Por qué? Porque eligen mover el magneto, que pesa 5, 6, 7 toneladas, en vez de mover la camilla del enfermo, que hubiera sido mucho más fácil. Fabricaron un magneto cada vez más chiquitito, la imagen era mala, la posición quirúrgica era incómoda, en vez de mover la camilla, que hubiera sido mucho más fácil con un magneto un poco más grande. Estamos hablando con compañías para que esto se modifique, se cambie, y que haya un resonador intraoperatorio que tenga un precio igual que un equipo de diagnóstico, o menos aún, y que pueda haber en todo el mundo. Cuando eso esté disponible, vas a ver que tener la imagen en el quirófano. Mirá, tengo un video de Tami, porque cuando uno habla de esto, como esto no está en todo el mundo, y mucha gente no lo tiene, mucha gente se siente mal porque hay un ruido, ¿puede ser? No, te escuchamos bien. Sí.
Sami, cuando uno habla de esto, hay mucha gente que dice, yo no lo puedo tener, es muy caro, es muy costoso, que es imposible, que nunca lo voy a tener y que esto que lo otro. Y empiezan a incluso ignorarlo. En nuestro país, en Argentina, mira, yo he hablado de este tema, ya con 20 años haciendo esto, en todo el mundo, creo que más de 30 países he sido invitado a hablar de esto. Desde donde se te ocurra, China, Japón, Estados Unidos todos los años, toda América Latina. Y te digo una cosa, que lo digo para los latinos que se enteren, sin ningún ánimo de reproche de nada. Nunca me invitó a la Asociación Argentina de Neurocirugía a hablar de esto. Nunca, jamás, en 20 años. Entonces hay que ser muy cuidadoso cuando uno plantea y dice que esto es lo mejor y que para mí esto es el camino y esto es hacia donde tenemos que ir. Bueno, doctor Herrera, no, yo creo que... Espera, termino con esto. Entonces, yo prefiero elegir cosas que han hecho otros. Por ejemplo, Sami, en el latinoamericano de hace 2 o 3 años, en Colombia. Está el video que lo tengo, se los puedo pasar. Sami dice, resonancia intraoperatoria. Todos me preguntan, ¿es necesario o no es necesario? Y no hay que hacerse esa pregunta. Dice Sami, si usted lo tiene, usted tiene ventajas. Si no lo tiene, usted haga lo mejor que pueda por su paciente. Opérelo despierto, opérelo 2 veces, o use el navegador. No quiere decir que todo tenemos que operar y si no, no operen porque no se puede. No, hagamos lo mejor que podamos por nuestro paciente. Pero me preguntan a mí, yo les digo, lo mejor para mí y el futuro y el gol estándar va a ser la resonancia intraoperatoria. Cuando las compañías la hagan accesible a todo el mundo. Bueno, doctor Herrera, vamos a pasar a las preguntas. A ver, yo creo que los panelistas que vayan sacando las preguntas, hay 2 preguntas. Una de ellas en inglés dice que si los pacientes operados conllevan la radio y la quimioterapia paralela. Ningún glioma de bajo grado lleva radio y quimio, ninguno. Por supuesto, todos los de alto grado llevan radio y quimio. Eso lo dejamos en manos del oncólogo. Vos sabés que hay protocolos diferentes, algunos hacen radioterapia y después temozolomida, algunos hacen temozolomida y después radioterapia y otros hacen las 2 cosas juntas. Pero todos los de alto grado, nunca hacemos radioterapia en los gliomas de bajo grado. Eso quiere decir que, o sea, todo el manejo es un manejo multidisciplinario, me imagino. Es solamente para traducirle para el compañero que nos ha preguntado, porque nos ha preguntado en inglés. I think this is a multi-team equipped, but working with Dr. Herrera. He said that all patients have dependent of malignancy, tumor, have parallel treatment. I agree with radiotherapy plus chemotherapy. Temozolomida is the first choice. And low grade, never radiotherapy in these patients. La segunda pregunta dice, ¿cuánto tiempo tienen el resonador? Bueno, desde hace cuánto tiempo. Desde el 2000. En julio del año 2000 operamos en otra ciudad el primer paciente con resonancia intraoperatoria. Y con este equipo que estamos en Buenos Aires, fue desde noviembre del 2004. Vamos a cumplir 20 años operando con resonancia intraoperatoria. Perfecto. ¿Alguien del panel que desea hacer alguna pregunta al doctor Herrera? ¿Todo está claro? Yo tengo una pregunta. Por favor. Bueno, cordial saludo a todos los integrantes del fórum de hoy, especialmente pues al doctor Herrera, quien nos ha traído esta maravillosa presentación, que sin embargo, aunque estamos de acuerdo con que el objetivo fundamental de la estrategia es la remoción completa del tumor, en lo que sí estaríamos totalmente en desacuerdo es las maneras de hacerlo. Primero que todo, pues yo no puedo estar de acuerdo con el uso de la resonancia o plantear la resonancia como un gold estándar para facilitar la remoción de estos tumores porque, como usted ya lo ha dicho, tenemos dificultades para el acceso a él. En primera instancia es costoso. Segundo,
necesitamos un instrumental especial. Y tercero, como usted bien lo menciona, dependemos fuertemente de las estrategias tecnológicas que los fabricantes decidan utilizar. Hoy por hoy es difícil conseguir un resonador de pocas teslas y además de ello, los que hay no siempre son ideales y o cómodos para utilizar en el campo intraoperatorio, es decir, en el campo quirúrgico. Es muy difícil y dependemos de la voluntad de los fabricantes, tanto en el presente como en el futuro próximo. Es por eso que tal vez valga la pena echar otro vistazo a otras ayudas como es el uso combinado del ácido aminolebulónico 5 y la ecografía intraoperatoria como alternativas un poco más económicas, pero a la vez más cómodas también para el cirujano. Es como un llamado de atención que hago, que le diría que es difícil sugerir un gold estándar si no podemos disponer de una tecnología adecuada para ello. Primero por ese lado. Segundo, le quería hacer una pregunta con respecto al mapeo cortical o la corticografía. Si ustedes utilizan sonda monopolar o sonda bipolar para ese mapeo. Y la tercera elemento de mi intervención sería la segunda pregunta y es, evidentemente estamos de acuerdo en cuanto es bajo grado y cuando es alto grado, pero digamos, el uso de una braquioterapia en monodosis intraoperatoria, para la cual ya tenemos aparatos tecnológicamente suficientes, ¿usted estaría de acuerdo con esa primera dosis de braquiterapia, es decir, de radioterapia in situ, es decir, intraoperatoria? Muchas gracias. Bueno, muy amable. Voy a tratar de responderle todo. Respecto al gold estándar, mire, yo creo, nosotros disponemos y usamos, podemos decir con orgullo que todo lo que hay, la ultrasonografía, el brain mapping, todo. Ahora, yo digo, creo que la resonancia es lo mejor y debería ser el gold estándar, ahora o en un futuro cercano. Creo que es mejor, y debo decirlo, porque parte de que los fabricantes estén por un camino equivocado es porque esto se sigue ignorando. Se hacen congresos de tumores y nadie habla de resonancia intraoperatoria. Y todas las universidades de Estados Unidos tienen resonancia intraoperatoria, porque son las que lo pueden pagar. Ahora, ¿qué pasa si todos empezamos a decir, señores, realmente es un aporte, es un apoyo? Vamos a ir forzando a las compañías que hagan lo que nosotros necesitamos dentro del quirófano. Peter Black no tenía resonador para operar, pero dijo, me puede ser útil. Se sentó con General Electric, hizo que le partieran un resonador de 0,5 al medio, le inventaran un resonador, y él pudo hacerlo. Después eso se modificó, se siguió modificando. Falbush, casi simultáneamente en Alemania, habló con Siemens y le dijo, yo quiero hacer un resonador para operar. Y fue y le dijo cómo se lo tenían que hacer. Ahora, si nosotros que operamos no lo pedimos, las compañías van a seguir en el limbo que están vendiendo equipos de 10, 12 millones de dólares que no le venden a nadie. Cuando salió el Polestar, que fue un poco más económico, se vendieron más de 50 en un año. Y eso podía llegar, pero no sirvió, no fue un equipo a mi criterio, a mi entender, no fue un equipo útil. El tema de la fluoresceína sirve en tumores perfundidos. La mayoría de los de alto grado tienen muy poca vascularidad, de hecho no refuerzan, o sea que todos los de alto grado, de bajo grado, donde nosotros decimos que podemos hacer la diferencia sacándolos enteros, no nos da utilidad. Y por el mismo motivo de la poca variación en cuanto a la densidad del tejido, la ecografía, si no son quísticos, tampoco los puede diferenciar muy bien. Igual, yo diría que después de la resonancia, la ecografía es muy importante. Hay metástasis que la hemos localizado perfectamente con una ecografía intraoperatoria. La ultrasonografía es muy importante, los ecógrafos están evolucionando y también es un gran camino ese que tenemos por delante. Respecto al monitoreo electrocortical, nosotros trabajamos con un equipo de neurofisiólogos excelente, y a veces ellos usan monopolar, a veces usan bipolar. Nosotros usamos mucho la inversión de la N20 para localizar la cisura de Rolando.
algo de estimulación cortical cuando estamos en los márgenes, pero le repito, cuando tenemos dudas, aunque el fisiólogo nos diga que ahí puede haber algo de función, si nosotros vemos claramente en la resonancia que es tumor, hacemos caso a la imagen. Doctor Oreda, Disculpe, y con respecto al tercer punto, que tal vez fue demasiado extenso, su opinión con respecto al uso de braquiterapia o radioterapia en monodosis intraoperatoria. ¿Qué opina de eso? Supongo que en gliomas anaplásicos que estén previamente biopsiados, también hay varias cosas que explorar. Está el láser intersticial con sonda, pero yo pienso y prefiero a veces pensar como cirujano. Si tengo un tumor que está accesible, que lo puedo sacar, voy por él y después los oncólogos y los radioterapeutas que continúen con lo que ellos les corresponda hacer. Pero nuestro criterio es, si el tumor está en zona que podemos extirpar, lo extirpamos. Efectivamente, yo creo que, bueno, la respuesta está bien. En cuanto a lo que es de estimulación, ¿no? A la estimulación cerebral, todo depende del área que se está estimulando, si es cortical, si es subcortical. También se debe diferenciar entre cuál es el más epileptógeno o no dentro de estos estimuladores. O sea, esa parte lo manejan muy bien los neurofisiólogos. Por ejemplo, yo en mi caso, el monitoreo cortical, localización de áreas elocuentes y la localización de la inversión de fase, lo hago con el estimulador bipolar, y la estimulación subcortical la hago con el electrodo monopolar. Entonces, tratando de evitarnos de que tengamos reacciones adversas y se puedan producir crisis comiciales en los pacientes. ¿Alguna otra pregunta del panel? Nos hemos quedado solos. Sí, es muy tímido, Roberto, poco tímido. ¿Cómo? Los panelistas a veces están tímido. Yo es que lo que pasa es que sigo insistiendo con qué pena, con el tema de la terapia, de la radioterapia inmediatamente en el tiempo operatorio, porque pues está claramente demostrado que las recidivas todas vienen es de los márgenes. También está claramente demostrado que independientemente de cualquier medio o método que utilicemos para la remoción del tejido tumoral, es posible que queden pequeñas áreas pues indetectables tanto a nuestros métodos de detección radiológico como inmunoquímico, como es el caso de la 5-ALA. Entonces, por allá en el 2013, el doctor Frank Giordano por ahí publicó un artículo muy bueno que era eso, sobre el tema de utilizar radioterapia con un aparato que, si mal no recuerdo, se llamaba como Intrabeam o algo así. Y utilizaban, era como una especie de esfera conectada a un generador de radiación, y pues lo introducían en la cavidad que quedaba luego de la remoción del tumor y daban una única dosis de radioterapia de, no recuerdo si era entre 700 y 2000 Gui que utilizaban para radiación, y demostraron en su artículo por allí en 2013 que era una opción bastante viable, bastante segura para el paciente y con una tasa de presentación de recidivas bastante baja con respecto a no utilizarlo, aún en pacientes en los que imagenológicamente pareciera que se hubiera removido todo el tumor. Claro, eso está más enfocado a glioblastomas, según hablaban en ese estudio, pero en todo caso es interesante. Por eso le preguntaba si de pronto el doctor Herrera tenía experiencia Mire, con este tipo de terapia o no. doctor, lo conozco porque además en lo que sé que más se está utilizando es en mamas, por ejemplo. En mamas se hacen resecciones, se coloca, es como
es como, es como la cabeza de un ultrasonido, con un transductor, y eso irradia en las paredes. A veces en las cavidades enormes que dejamos nosotros de los glioblastomas no sería posible, porque creo que es para espacios más pequeños dentro del cerebro. Pero en los glioblastomas utilizamos la imagen para ir un poco más allá de los márgenes, lo que se llama hoy la resección supramáxima o supramárgenes, porque sabemos que esos remanentes van a estar ahí al lado. Eso fue cuando se empezó a utilizar la carmustina, el gliadel, esa era la teoría, de ir a matar esas células que quedan en las paredes adyacentes, que es de donde el 90% de los gliomas anaplásicos vuelve a recidivar. O sea que no, entiendo el principio, lo comprendo perfectamente. Ahora, nosotros incluso hicimos un trabajo ya hace unos años con el Centro de Investigaciones y Biotecnología de La Habana, en Cuba, donde tratamos pacientes compasionales, pacientes que no teníamos otra alternativa, en glioblastomas recidivados, inyectando interferón en el recombinante que se fabrica únicamente en Cuba, el alfa y el beta, combinados en la cavidad quirúrgica. Se hicieron varios pacientes. Yo recuerdo que en una de las conferencias en Cuba les dije, esto es lo máximo que nosotros podemos hacer, lo demás díganos ustedes. Nosotros podemos sacar un glioblastoma y mostrar las imágenes que yo mostré hoy, donde no vemos más nada de tumor, o sea que yo como cirujano no puedo hacer más nada. Ahora, ahí devolvemos el paciente a los oncólogos, a los radioterapeutas, y díganos ustedes qué es lo que se puede hacer sobre eso, porque sabemos que estos pacientes, como mucho, tenemos 3 años de sobrevida, alguna excepción un poco más. Pero ya yo me trato de no salirme de neurocirujano. Yo veo un tumor, hay que sacarlo. Y después díganme, oncólogo, radioterapeuta, ¿qué se les ocurre para seguir y que esto no vuelva? Doctor, probablemente la radioterapia intersticial sea un arma en el futuro, ¿no? Doctor Herrera, otra de las preguntas que nos ponen es, por ejemplo, ¿qué papel tiene la resonancia magnética en el diagnóstico inmunohistoquímico del glioma de bajo grado? O sea, realmente, entre la inmunohistoquímica, la espectroscopía y lo que ya conocemos de la predilección o no por el contraste, difícilmente que nos equivoquemos cuando evaluamos un glioma, digamos, es bajo o es alto. Difícilmente nos equivoquemos, pero hasta esa situación yo planteo ponernos en el rol del neurocirujano, que para eso nos traen el enfermo a nosotros, para que saquemos lo que tiene el paciente que no es bueno en su cabeza. Si es bajo grado, bien que lo hemos sacado todo, y si es alto grado también. No variamos la estrategia si sea alto o bajo grado. Buscamos la forma de extirpar completamente el tumor. Doctor Herrera, de todo lo que hemos hablado, yo creo que usted lleva más una visión morfológica en el tratamiento de los gliomas más que una visión funcional, de lo que voy entendiendo. Dígame si yo estoy equivocado. A ver, yo no quiero decir que hay que dejar a los pacientes hemipléjicos, que fue lo que ya a Dandy le costó hace 100 años, él mismo se autocriticaba, por lo menos se autocuestionaba. Pero si vos me dices que un paciente va a tener un déficit leve en el brazo o va a renguear toda su vida, pero va a vivir más de 10 años, por lo menos darle la opción al paciente de que él elija. Si quiere vivir con medio glioma en la cabeza que estadísticamente sabe que en 4 o 5 años se le hace un glioblastoma y se muere de eso, o prefiere jugarse la chance no de curarse, porque no se puede, pero de vivir más de 10 años, rengueando con una pierna o con una desviación en la comisura bucal, como le pasa, ya te digo, cualquier ACV que anda de los que vemos y conviven con nosotros día a día. Por lo menos que el enfermo lo pueda decidir, no nosotros, no, te dejé esto porque si no, no. Yo creo que es importante, ¿no? O sea, siempre la relación médico-paciente y una correcta y detallada información al paciente, al familiar. Creo que es uno de los puntos principales, básicos, esenciales
en el manejo de este tipo de pacientes. Otra de las preguntas, y la que yo también quería hacerlo, y muy bien que lo ha hecho alguien del panel, ¿cuáles son los cambios que se deberían producir en la instrumentación de un quirófano o qué costos conllevaría a cambiar las estrategias de un quirófano cuando se usa la resonancia magnética? Mira, respuesta amplísima. Yo estoy hablando con algunas empresas para que modifiquen el camino que han emprendido, que creo que está equivocado. Pero te digo una cosa, si vos operás con un resonador de alto campo, tenés que estar a un Tesla y medio a 7 metros del magneto para poder usar todo el instrumental convencional. No hace falta que tengas ni un microscopio que vale $1 millón compatible con resonador, ni hace falta que tengas instrumental de titanio, no. Vos te pones 7 metros y medio de un Tesla y medio y podés operar con tu trépano, podés hacer el agujero con el trépano que usaba hace 20 años. Con los de bajo campo, vos podés estar a 1,10 metros del paciente. Nosotros marcamos en el piso la línea de 10 Gauss, que está a 1,20 metros del centro del magneto. Por fuera de esa línea de 10 Gauss, vos podés usar microscopio común, podés poner el arco en C, podés usar trépano de acero inoxidable, cualquier instrumental ferroso, no hay ningún problema. Y si vos te pones por fuera de la línea de 5 Gauss, que está a 40 centímetros de la de 10, podés usar todas las computadoras, cámaras fotográficas y teléfonos que se te ocurran. O sea que por eso el bajo campo es realmente, yo creo que ese es el camino. No el alto para hacer una resonancia que te lleva 1 hora mover todo para hacerla, cuando vos en 15 minutos con un bajo campo hiciste un control intraoperatorio. Ahí tenés el primer problema. Ahora, si yo como cirujano me convenciera de que la resonancia es útil, ¿qué hago? Compro un equipo usado de los abiertos que están regalados hoy en día, de 0.23, 0.25, 0.30, que son equipos abiertos que no se usan más, y lo pongo dentro de un quirófano. ¿Y qué costo tiene para mí eso? Nada. ¿Qué instrumental necesito? Ninguno. Si opero con todo, te estoy diciendo con 1,5 metros, uso cualquier trépano. Cualquier torno, todo uso, a 1,5 metros. Entonces tampoco es... Por eso, el tema es, hablemos de si sirve o no sirve. Y si sirve, busquemos los caminos para que o las empresas lo hagan, o nosotros empecemos a ingeniarnos, a usar el ingenio latino para poder tenerlo. Pero no es imposible. Yo creo que de a poco van saliendo preguntas. Otra de las preguntas, y creo que es bastante importante, ¿eh? Dice, ¿por qué usa T1 y no FLAIR en la resección de gliomas de bajo grado? Bueno, ese es un preguntón. Mira, cuando nosotros empezamos a operar en FLAIR, porque todos los libros, los primeros trabajos decían, hay que sacarlo en FLAIR, nosotros veíamos que el FLAIR es más amplio que el T1. O sea que yo decía, bueno, si saco en FLAIR, es más grande lo que tengo que sacar. Y sacábamos en FLAIR. Pero ¿qué pasa? Cuando hacíamos el control, veíamos que se me formaba otro nuevo FLAIR. Porque el FLAIR marca modificación en la glía alrededor de donde estás trabajando. El cambio de agua, de hidratación del tejido se marca. Entonces yo sacaba esa bandita y hacía el control, me quedaba otra bandita nueva, de 0,5 milímetros, 3 milímetros. La sacaba y se me formaba una nueva. No me era significativo. Me parecía que ese no era lo que había que sacar. Hacíamos las biopsias y cuando habíamos sacado dos o tres con FLAIR no encontrábamos tumor. El patólogo me decía, no, ahí no hay tumor, es normal. Eran células que cambiaban. Entonces dijimos, vamos a sacar en T1. Y todo lo que ustedes han visto con esos seguimientos de 15, 20 años, son sacando la morfología del tumor, el T1 del tumor. Si yo hubiera sacado el T2, como algunos trabajos dicen, hubiera dejado más de la mitad de mi pléjico. Y el tiempo me mostró que no hacía falta, porque los que yo saqué son en T1 que los saqué. Entonces si me dicen, en FLAIR hubieran dado mejor que ¿qué? Viven 16 años, 14, 15, 12, y lo saqué en T1. No FLAIR ni no T2. ¿Entiende? Cuando ustedes operan un meningioma y le hacen un control, vas a ver un FLAIR hiperintenso alrededor en la corteza donde estaba el meningioma. Y eso no es meningioma. Cuando ponemos un catéter ventricular
y le hacer una resonancia al enfermo 10 años después de sacar el catéter, vas a ver el trayecto en flare blanco del catéter ventricular. Entonces yo no creo que haya que sacar en flare, sacamos T1. Otra de las preguntas añadida a esa, ¿se podría o se usa contraste en T1? Mirá, el tumor en T1 siempre se ve. Es muy difícil no verlo. Si no lo vemos, como el chiquito que mostré, que se le va a subir al sillón, ese chiquito no lo veíamos en T1, entonces lo hicimos en flare. Ese chiquito está hecho en flare porque no lo veíamos en T1. Habitualmente con el resonador, con el cabezal que usamos ahora, la bobina que usamos, difícilmente no lo veamos. A lo mejor lo vemos un poquito más tenue, un poquitito más hipointenso, pero lo vemos. Algunos oligodendrogliomas refuerzan con contraste y siguen siendo oligodendrogliomas y no son anaplásicos. Y tenemos algunos oligos que refuerzan. Pero la mayoría de los astrocitomas son tumores que no refuerzan contraste y se ve perfectamente el T1. Es más, nos gusta más porque hacer una delimitación anatómica exacta del tumor y sacarlo por la anatomía. Perfecto. Doctor Herrera, yo creo que, si no hay más preguntas del panel, yo creo que ha sido una tarde bastante productiva, en primer lugar, porque vamos a dando a conocer las diferentes técnicas, las diferentes instrumentaciones o las diferentes cosas que tenemos para poder luchar en esto, ¿no? O sea, sin querer descartar ni un método ni el otro método, yo creo que la resonancia magnética, para quienes lo tienen, para quienes pueden darse ese lujo de tener un resonador en el quirófano, es un buen instrumento y hay que saberlo utilizar. Para quienes hacen neuronavegación, pues perfecto, que hay que saber hacerlo una buena neuronavegación también. O sea, no es porque tenemos un neuronavegador ya sabemos operar, hay que saberlo utilizar bien. Los pacientes que con monitorización intraoperatoria hay que saber qué tipo de pacientes, qué tipo de tumores, en qué localización está y qué tipo de monitorización hay que hacerlo. Igualmente en los pacientes despiertos, los de wake craniotomies, que soy uno de los grandes defensores, fui uno de los que creó los protocolos de la wake craniotomy aquí en el hospital donde yo trabajo. Y hay que saber hacerlo, hay que saber seleccionar al paciente. Si no existe un paciente correctamente seleccionado, un paciente correctamente formado, o sea, hay que preparar al paciente también para este tipo de cirugías. Entonces, mientras no tengamos ese tipo de cosas, ese tipo de instrumentos, un equipo completo que pueda trabajar, entonces no podremos hablar de un manejo conjunto y de obtener los resultados más adecuados, porque en fin, o sea, el objetivo final de todo lo que hacemos nosotros es el bienestar del paciente. Es a lo que nos dedicamos y eso es lo que debemos perseguir. Y yo quiero agradecerle, doctor Herrera, muchas gracias. Ha sido una excelente exposición. Las preguntas han sido perfectas y yo creo que nada más que agradecerle y a ver si con todos los panelistas que se encuentran estamos tratando de armar una sesión sobre manejo de tumores hipofisarios. Me gustaría reunir tanto neurocirujanos como endocrinólogos y radiólogos para hacer una charla un poquito mucho más extensa, ¿no? Por ejemplo, anatomía, función, patología, diagnóstico radiológico, diagnóstico de laboratorio, manejo de este tipo de tumores. Entonces, yo creo que tenemos un amplio campo para poder ir trabajando. Doctor Herrera, vuelvo a decir muchas gracias. John, muchas gracias por haberme permitido coordinar esta charla del doctor Herrera. Dejo tus palabras. Thank you, John. Okay, Carlos, si tú pierdes su empleo como neurocirujano, tú puedes host. Okay, Roberto va... Bueno, John, mira, para terminar, yo quiero decir que por sobre todo lo que utilicemos, como hay cosas que uno no las dice porque están sobreentendidas, lo principal es el cirujano, y por encima del cirujano está Dios. No quiere decir que un buen resonador no va a ser un buen cirujano, y si uno tiene que elegir entre un buen cirujano y una buena tecnología, elige siempre el buen cirujano. Todo lo que hagamos, como decía recién el amigo,
tiene que ser pensando en el bien del paciente. Podemos discutir entre nosotros porque debemos discutir entre nosotros qué es lo más adecuado, qué camino seguir, cómo van a ser los neurocirujanos de los próximos 20 años. Pero sin desmerecer el trabajo de nadie, quiero que quede claro que nosotros utilizamos y respetamos toda la tecnología, simplemente tuvimos esta oportunidad y queremos contarla porque creemos que es un buen camino a desarrollar. Y John, agradecerte a vos, que sos el alma mater que está atrás de esto, sin el cual estas reuniones no hubieran sido posibles. Así que muchas gracias, John. Bueno, mira, Roberto va a hablar jueves, como ha dicho, 7:30 tiempo Miami, en inglés, la misma presentación, y tal vez nos vemos allá. Y gracias para todos los panelistas y gracias para Carlos. Queda aquí.